al complejo mundo de la política y los diseños y la estrategia. Y tú venías diciendo, analizando este miedo que la propia oposición propaga, esa cosa de decir, vamos para Nicaragua, oye, qué lindo, ¿no? El futuro que tú nos estás proponiendo es la oscuridad total. En vez de decir, no, prendan la luz, evitemos que eso pase. No, ahí viene lo peor. Wow. Sí. Se acabó el acuerdo de Barbados, ya eso no funciona. Vienen más sanciones. Entonces, y además las piden, ¿no? Sí. Entonces, sin darse cuenta de que por esa vía, efectivamente, de pronto terminamos por acción de la oposición, de pronto en la ruta de Nicaragua, pero porque actuamos para que la cosa termine por allí. Cuando lo que hay que hacer es tratar de preservar el acuerdo de Barbados, tratar de preservar la relación de los chavistas con Estados Unidos, la influencia positiva que pueda tener en Estados Unidos el chavismo y el chavismo en Estados Unidos en general, que se pueda producir allí una sinergia a favor del país. Pero yo te decía, porque yo sé que algunos piensan que uno repite el tema de María Corina Machado. Yo lo digo con todo el respeto y toda la consideración del mundo. Yo a ella la respeto, creo que tiene un conjunto de valores que nadie le puede discutir. Pero tengo la impresión de que este plan comenzó desde la candidatura de Machado. A veces siento que el gobierno actuó para propiciar que la oposición designara a una inhabilitada. Era prácticamente como hacerle el trabajo al gobierno. En vez de escoger a un candidato que el gobierno tuviese que inhabilitar, pues no, nosotros mismos escogíamos a una candidata que estaba inhabilitada. Era hacerle el trabajo sucio al gobierno. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí se ha citado en este programa, que lo he escuchado siempre, cuando los rectores renunciaron al CNE, de alguna manera ese mismo día yo dije, oye, están ayudando a la argumentación de María Corina Machado para que las primarias sean como ella quiere que sean. Entonces, lamentablemente, yo se lo digo además no porque es una crítica a María Corina, ni siquiera a la plataforma, y yo me voy a atrever a decirlo muy descarnadamente, los 2 millones y tantos de venezolanos que votaron en las primarias cometieron un error. No es verdad que los pueblos nunca se equivocan. Los pueblos se equivocan y los pueblos tienen la obligación de aprender de sus propios errores. Mucho se dijo cuando se iba para las primarias, no cometan el error de que se postulen los inhabilitados, porque más allá del tema inconstitucional, del tema constitucional, de si es inconstitucional o no, o es ilegal o es inmoral, eso es toda una discusión que nos puede llevar, además, infinita e innecesaria e impertinente frente a un gobierno autoritario. El hecho es que lo está, porque hay algunos en la oposición que le dicen al gobierno, usted es una dictadura, y al mismo tiempo, de inmediato, entonces dicen, ¿y cómo es posible que tenga inhabilitada a María Corina Machado? Bueno, un poco, si usted dice que es una dictadura, más o menos debe esperar que ocurran cosas como estas. Entonces usted no puede decir que es una dictadura y después exigirle que actúe como si fuera el gobierno de Suecia. Eso no es posible. Entonces usted tiene que actuar con lo que existe. Existe un gobierno que actúa así. Entonces creo que haber escogido una candidatura inhabilitada, es decir, el hecho de que la oposición, al final de cuentas, esa parte de la oposición no tenga candidato hoy, y después haber entrado en la deriva de confrontación, etcétera, pues yo creo que de alguna manera ayuda al gobierno, ¿no? Ajá, pero metiéndonos con el gobierno, fíjate, Enrique, el gobierno actúa duro cuando lo quieren tumbar. O sea, frente a la amenaza de una conspiración o una intriga, ahí se pone duro, porque no se va a tumbar. En el análisis que yo te decía, Pérez Pirela, bueno, esta conspiración de los brazaletes blancos, dirigida a buscar información sobre cómo se movía el gobierno, a presentar una situación como la de Trejo. Trejo se alzó el 1 de enero de 1958, no tumbó a Pérez Jiménez, pero demostró que había una fisura militar. Y entonces ese plan de los brazaletes blancos pareciera que iba dirigido a eso. Ahora, el gobierno está todos los días haciendo cadenas, señalando cosas
la detención de Rocío San Miguel, que quiero que me des tu opinión, porque se dice que, bueno, que se violaron todos los derechos humanos, sus derechos civiles. Bueno, todos los días hay una denuncia y la oposición dice que eso es mentira, pero el gobierno dice que es verdad. El gobierno no solo eso, dice que los americanos están detrás. Entonces, no se reconocen los argumentos. Sí. No, porque si está pasando todo esto de la conspiración, yo lo digo clarito, mire, si hay una conspiración, el que se meta en eso, que asuma su responsabilidad. Pero yo que no tengo nada que ver con eso, yo exijo, quiero, lucho, milito, prendo vela para que las elecciones, para que la democracia, para que las relaciones con los Estados Unidos, eso que dices tú, para que nos salgamos del conflicto. Si hay una gente que se quiere meter en el conflicto, hay que sacar a Venezuela del conflicto. Yo al respecto del tema de la conspiración, repito en la argumentación de Luis Fuenmayor. Él siempre dice, el gobierno tiene derecho a defenderse si lo quieren tumbar, pero al mismo tiempo después tiene que respetar el debido proceso y los derechos de los detenidos, que son detenidos políticos, porque siempre está ese argumento medio necio de decir políticos presos, presos políticos, son presos con ocasión de un hecho político, un intento de golpe de Estado, incluso un intento de magnicidio, es un hecho político. Entonces tiene que respetarse el debido proceso. Y tengo la impresión de que aquí a cada rato se violentan esos principios elementales del debido proceso. Yo no tengo la certeza, pero tampoco tengo por qué dudar que efectivamente existan algunos aventureros, pero eso no representa ni el 0,1% de la Fuerza Armada. Tengo la impresión de que puede haber descontento, como es natural. La Fuerza Armada es la familia venezolana. Las mujeres hacen mercado igualito y los hombres hacen mercado y los militares hacen mercado igualito que cualquiera de nosotros. Entonces tiene que haber descontento. Ahora, yo dudo que esa conspiración, y lo voy a decir aquí también con mucha claridad, yo dudo que, por ejemplo, María Corina Machado, oye, me parece que sería una irresponsabilidad demasiado grande de parte de ella, esté involucrada pero detuvieron a 3 dirigentes de 20 Venezuela. Exacto, que no, por cierto, no han sido presentados. Sí, ya voy para allá. Pero me parece que es improbable, es posible que ella haya escrito un mensajito, le escribieron, valiente, eche para adelante, la lucha continúa y tal, y de pronto a propósito de ese chat, pues ella haya salido mencionada, como fue mencionada por los detenidos. Hay también una cierta paranoia en los estados policiales, cuando los estados se vuelven estados policiales, y nosotros creo yo que hemos aprendido mucho de Cuba, y entonces empieza una cierta paranoia de que cualquier mención es que ya la persona está involucrada en una conspiración. Yo me niego a creer que eso sea posible, y me niego, por supuesto, a creer de manera casi terminante, porque la conozco, porque sé lo que ella ha escrito, porque ella incluso explícitamente ha expresado su ser partidaria de un cambio pacífico, democrático, electoral, constitucional, que Rocío San Miguel está involucrada. Párate un momentico ahí. Vamos a ir al corte, pero la fiscalía dice que la tenía en la lista de los detenidos cuando ella fue al aeropuerto, era porque estaba en la lista, pero además que dice que ella reconoció que estaba involucrada en esos chats y en esas cosas que tú señalas. Luego, la crítica fundamental de su detención es que se violaron sus derechos humanos, que fue secuestrada. ¿Cuándo regresemos? Sí.